Construir una estrategia financiera sólida indudablemente es la meta de casi todos los inversionistas, pero lo cierto es que a la hora de invertir, si bien hay muchos beneficios, también existen demasiados riesgos. Es por eso que usted a veces tiene que informarse, capacitarse y llevarse de la mano de alguien que sepa para usted poder desarrollar las estrategias claves para poder invertir con seguridad y que a la misma vez le permita maximizar sus rendimientos. Ella es economista, asesora financiera, coach de dinero, todo eso. Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Fernando. ¿Cuáles son los factores que consideras más importantes al momento de evaluar quizás la seguridad de una inversión? Bueno, Fernando, muchas gracias por esa pregunta y tú lo dijiste al inicio. Vamos a hablar de construcción de un futuro financiero sólido. Muchas veces cuando vamos a empezar el tema de inversiones, ahí va mi primer punto, es no tenemos claro ese para qué. ¿Qué es lo que quiero lograr? Y aquí lo vamos a hablar muy enfocado en el tema de seguridad financiera futuro, llamémoslo también retiro, que debería ser ese principal meta y objetivo de cualquier inversionista. Todos queremos alcanzar libertad financiera. Todos queremos llegar al momento en que podamos destinar nuestro tiempo como queramos. Y ya sea para trabajar o para hacer ocio o lo que queramos, necesitamos tener ese futuro financieramente. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de inversiones no está claro ese para qué. Entonces, si vamos a hablar de seguridad de inversión, yo pienso que cuando uno tiene claro ese para qué, que te va a dar ese horizonte temporal además, te va a decir cuánto tiempo tú tienes para construir eso, pues ahí vamos a poder encontrar los productos, los vehículos, los medios adecuados. Pero si vamos a hablar de seguridad, ya que me hiciste la pregunta tan específica con el tema de seguridad de inversión, muchas veces no nos detenemos a pensar, sobre todo pasa mucho en Latinoamérica, no sé qué tanto pasa en Estados Unidos, seguramente me vas a decir que sí, y es que el tema de seguridad no lo hemos englobado en un tema de jurisdicción. ¿Qué me protege? ¿Qué leyes me cobijan? ¿Dónde está puesta mi seguridad? ¿Cómo puedo yo empezar definitivamente a considerar factores claves a la hora de poner a rendir mi capital? No sé cómo sea en Estados Unidos y tú me vas a confirmar, Fernando, pero en Latinoamérica en general el tema de inversión es como alejado. Sería como un sueño de pocos o piensa la gente que se requiere o mucho capital o mucho conocimiento y la verdad es que es una necesidad y no es un lujo. Claro, mira, para responder a tu pregunta, yo te quiero decir que hasta hace pocos años la percepción aquí en Estados Unidos era eso, o sea que para tener inversiones, para tener dinero en la bolsa de valores, solamente las personas pudientes, las multimillonarios, y hasta cierto punto era así, pero gracias a la tecnología de la Internet, primero en las computadoras y luego en las aplicaciones móviles, sí ha abierto la posibilidad de que personas comunes y corrientes, que quizás sean clase media y hasta media baja, se metan en la bolsa de valores porque la facilidad de usted sacar de su banco 50, $100 y comprar pedacitos de acciones ha motivado a que cada vez más las personas tengan presencia en el mundo de las inversiones. Pero te quiero decir que, no tengo la cifra exacta, pero te quiero decir que hasta unos 5 o 10 años era un fenómeno totalmente diferente. Pero bueno, ¿cómo yo, que estoy empezando en esto, puedo identificar esas oportunidades que a la misma vez me ofrezcan seguridad y rendimiento a la misma vez? Listo, entonces me has hablado de algo importante y me pusiste un ejemplo muy bueno que es el tema de la democratización de la inversión. Tú lo has dicho, hoy en día existen plataformas muy fáciles de acceder, pero también existen medios que son expertos para invertir en bolsas de valores cuando la persona no se siente con seguridad para hacerlo, que desde muy bajos montos se pueden ingresar. Entonces, ese primer concepto que quiero abordar aquí es me clasifico como una inversora activo o un inversor pasivo. Y la pregunta clave aquí es, ¿cuánto tiempo yo le quiero destinar a manejar mis inversiones? Yo no sé, Fernando, si a ti te pasa, pero es común que nosotros estemos propensos a tercerizar todos los buenos servicios. La educación de los hijos, el cuidado de la casa, hasta lavar el carro, pero cuando se trata de inversiones, a veces queremos hacerlo todo, es hazlo tú mismo. Entonces, aquí voy a este tema y es,
Si tú tienes el tiempo, porque como cualquier profesión, vas a tener una estrategia, vas a tener, si buscas un acompañamiento, te vas a educar, porque no es simplemente el hecho de, como tú decías, voy a comprar unos pedacitos, sí, por ahí se empieza, pero es bueno empezar a tener una estrategia más si estamos hablando de largo plazo. Entonces, identifiquémonos. Soy un inversor activo que le voy a dedicar tiempo, aprendizaje, conocimiento para tomar decisiones, o soy un inversor pasivo que quiero participar en los mercados financieros y quiero apalancarme también de fondos de inversión, quiero apalancarme de expertos, quiero conocer estrategias que otras personas dominen. Las dos formas son válidas. Pero entonces, para responder a tu pregunta, listo, ya me identifico como alguno de los dos. Ese miedo que me decías hace unos 5 años, mira que acá en Latinoamérica cada vez se trabaja, o nosotros los que trabajamos educando financieramente, es hacerle abrir a la gente los ojos de que solo ahorrando en una cuenta de ahorro, solo ahorrando en un depósito a término fijo, no se va a lograr lo que se necesita. Entonces ahí es donde entra la inversión. ¿Y qué más este canal y este programa? Para hablar de posibles rendimientos de mercados financieros, porque hay a veces ilusiones, le digo así, o como falsas expectativas de los potenciales de mercados. Todo el mundo quiere rentabilidad, todos queremos rentabilidad, pero cuando yo conozco los posibles rendimientos de los mercados financieros, sé a qué estoy, en qué estoy haciendo, no me dejo meter tan fácil, llamémoslo así, los dedos a la boca, porque tristemente también se apalancan en inversiones en mercados financieros para hacer actos indebidos. Entonces, cuando nosotros hablemos de eso, miremos el largo plazo. Nada mejor que hablar de la historia y los números reales. Tú hablas ahorita de unos indicadores, cómo había cerrado el Nasdaq, cómo habría cerrado el S&P 500, y hablemos del S&P 500, por ejemplo. Si yo cojo un horizonte temporal hacia atrás, no de un día, cojamos años, 30, 40 años, nos damos cuenta que el rendimiento promedio anual podemos estar hablando de un 10, 12, 11% en una cifra de 40 años. Es más, si yo mirara los últimos 42 años de este indicador, solo 11 veces estuvo negativo, 32 años estuvo positivo. Entonces, ¿a qué le estamos apostando aquí? ¿A qué potencial, cuando hablamos de rendimientos, tengo y a qué tipo de inversiones yo estoy dispuesto a estar en el tiempo y la volatilidad que eso requiere para estar tranquilo y dormir tranquilo? Yo digo algo, Fernando, lo más importante en una inversión es que uno pueda estar tranquilo y dormir tranquilo, que uno conozca los riesgos, que uno conozca su perfil de riesgo y que uno vaya seguro a construir ese futuro sólido financiero. Claro, y un punto muy importante que es el que yo le digo a la gente, y lo hemos discutido aquí en múltiples ocasiones en el campanazo, es que no es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, obviamente yo llevo años haciéndolo, pero no es lo mismo yo a mis 55 años comenzar a ahorrar para invertir que una persona que esté recién graduada de la universidad que tenga 25 años o un empleado que tenga 35 años de edad. Entonces, obviamente, en el caso mío de los 55 años, yo tengo que buscar inversiones menos volátiles, más estables, aunque me den menos rendimiento, pero que sean más o menos más seguras, porque a mí me queda menos tiempo de vida que un muchacho de 35, 40 años que todavía tiene 40 años de por medio para ahorrar y para invertir y para perder y para reganar. Y para volver a ganar. Importantísimo eso que estás diciendo, Fernando, porque conozco a las personas, como tú dices, muy jóvenes que empiezan demasiado conservadoras. Y yo digo, si tienes 20 años, si tienes tiempo, no te dé miedo experimentar volatilidad, porque ojo, volatilidad no significa que vas a perder tu capital. Volatilidad es lo normal en una inversión y se requiere para poder que hayan ganancias. Y también, si yo ya estoy en una edad donde no me quede tanto tiempo para poder hacer crecer mi capital, para poder multiplicar mi dinero, entonces tengo que ser sabio en ese sentido y saber que más vale, como decimos aquí, pájaro en mano que si volando, y es cómo tengo seguridad a la hora de empezar a hacer estas inversiones, más si estoy nuevo en el mercado, lo puedo hacer, pero ser consciente de los potenciales rendimientos y del tipo de inversión en el que yo debería estar, y para eso es que uno hace un estudio del perfil de riesgo, de la realidad financiera de la persona, de cuánto tiempo me queda a mí para construir ese capital, que es tan importante a la hora. Mira, yo siempre he dicho, la mejor forma de hacer dinero, Fernando, es hacerlo lento. Y a veces en el afán es donde se presentan
los temas que yo puedo con poco tiempo creer que porque estoy en un mercado de alta volatilidad voy a tener muchas ganancias. Y de pronto lo que no tengo es eso que tú dices, el tiempo para volver a crecer, ver volatilidades y volverme a recuperar. Importantísimo eso que estás diciendo. Y lo voy a ligar con algo, otro concepto ahí que podemos estar enlazando y es protección de capital. Oigan, cuando yo voy a invertir, porque todos los mercados financieros se pueden entrar de muchas formas, tengo que mirar qué garantías, tengo que mirar si hay custodios, tengo que ver cuál es la protección asegurada de mi capital. Y volviendo al tema de la jurisdicción, que me parece importante, sobre todo para nuestros países latinoamericanos, que nuestros niveles de calificación de riesgo son por lo general bajos. No hay una seguridad, por lo general son notas de especulación. Entonces, cuando yo miro eso desde un país latinoamericano, busco jurisdicciones más seguras. Estados Unidos, por ejemplo, es una jurisdicción mejor calificada. Reino Unido es una jurisdicción mejor calificada. Entonces, ahí también es una buena clave para construcción de capital en el mediano y largo plazo. Te iba a preguntar, obviamente viéndolo desde afuera, pero en tu opinión, ¿cómo están evolucionando los mercados? O sea, hablando específicamente del SP 500, tuvimos un primer trimestre excelente, que hasta descorchamos champaña aquí en el campanazo, pero el mes de abril fue como cuando tú caminas con una piedra en los zapatos, y en mayo estamos más o menos. Según van evolucionando los mercados, ¿cuáles piensas tú son los sectores o las tendencias que ves con mayor potencial, sobre todo para la gente que quiere comenzar a invertir ahora? Entonces, buena pregunta y sobre todo me mencionaste un índice del que todo el mundo habla, el S&P 500. Ante esas volatilidades, tuvimos un primer trimestre, es más, vámonos un poquito más atrás, 2023, un S&P 500 al 24%, magnífico. Pero entonces, cuando empezamos a mirar que hay volatilidad, la pregunta del millón es cuál es tu estrategia y cuál es tu horizonte temporal. Porque si yo tengo mi horizonte temporal fijado que a mí me falta un buen tiempo y yo veo eso, yo no veo riesgos, yo veo oportunidades. Es como cuando entras a un mercado o a tu tienda favorita de ropa y están descuentos y entonces tú, es como lo que te pasó con la gasolina. Un día vas a tu gasolinera y resulta que bajaron los precios. ¿Tú qué haces? Tanqueas. Pasa lo mismo con las inversiones si yo tengo claro cuál es mi horizonte. Entonces, para este tema de qué tendencias, entonces ahí estamos hablando de uno en específico que es muy tecnológico, las 500 empresas de mayor capitalización bursátil, pero también existen portafolios o también existen tendencias que hoy en día, y no son muy diferentes a lo que pasa en los grandes índices como lo puede ser el Nasdaq, el S&P 500, están teniendo buenos rendimientos. Hay sectores tecnológicos y voy a comparar con un año entero como el S&P 500 ya que lo tenemos tan presente. Mientras el S&P 500 estaba al 24%, habían sectores en tecnología que estaban haciendo un 40-43%. Entonces, ¿cuál es la diferencia allí? Hay sectores, Fernando, que se benefician de los grandes tecnológicos, llamémoslo así. Por ejemplo, inteligencia artificial o Meta saca sus gafas de realidad virtual. ¿Y qué sectores se benefician? Aquellos que hacen microcomponentes, aquellos que hacen microchips, un sector de comercio electrónico que empieza a crecer también. Entonces empezamos a ver tendencias que se van beneficiando, pero siempre digo, atención, ¿cuánto tiempo y cuál es mi estrategia y cuál es mi horizonte temporal? Entonces, si tú me preguntaras, ¿qué sectores? Claro, está el de tecnología, está el de comercio electrónico, hay sectores que se mueven con tendencias globales y el clásico y típico, porque todo el mundo cuando llega a una asesoría de inversiones tiene en mente el S&P 500 y digo, listo, ten en cuenta que es muy tecnológico y ten en cuenta que en tu estrategia de inversión tiene que haber como un balance entre aquellos de buena volatilidad y buen crecimiento, pero también tienes que tener algún balance, como tú decías ahora, va a depender mucho de tu edad, va a depender mucho de tus objetivos, el tiempo que tengas para multiplicar. Te quería preguntar, y obviamente yo sé que tú trabajas con personas, pero ¿cuáles son quizás los errores más comunes que cometen los inversionistas, sobre todo a la hora de estar empezando? Muy buena pregunta. Entonces, mira, errores comunes cuando se está empezando. Uno, buscar no tener una estrategia. Para mí eso es lo más importante. Si yo tengo clara mi estrategia, porque todo el mundo quiere entrar y a nadie le gusta perder. Eso es algo muy del ser humano, ¿no? Entonces, el error más común es, hoy pregunto qué hacen mis amigos, mis conocidos y no me dedico yo también a entender un poco mi perfil, qué quiero y no tener una estrategia. Entonces,
entrar en las alzas y salir huyendo en las bajas. ¿Por qué? Porque no tengo una estrategia y me dejo llevar por la corriente. Cuando yo tengo una estrategia o un acompañamiento, al menos para hacerlo con certeza, pues voy a evitar hacer lo que todo el mundo hace. Bien dice Warren Buffett, ¿no? Tengo que, cuando todo el mundo está huyendo, yo entro. Cuando todo el mundo está en pánico, yo me quedo. ¿Por qué? Porque hay una estrategia. Otro error común es no entender los potenciales de rentabilidad de un mercado. Entonces, si yo entro a un mercado de acciones, si yo entro a un mercado de bonos, de un mercado de ETFs, y yo no entiendo cuáles son los posibles riesgos y oportunidades que tengo allí, me los puedo estar perdiendo en el corto plazo o incluso en el largo plazo. O quiero buscar solo criptomonedas porque es lo que más volátil está, pero resulta que tengo un objetivo para dentro de 2 años. Entonces, errores comunes: no tener claro mi nivel de riesgo, no tener claro mi horizonte temporal y querer seguir la corriente, estar simplemente. A veces pasa que hay fraudes a través de mercados financieros que pueden ser muy buenos a largo plazo, pero que se apalancan a veces, tristemente, algunos fraudes que se dan mucho en Latinoamérica, apalancado en mercados variables prometiendo rentabilidades fijas. Yo siempre le digo a las personas: huyan cuando ustedes les digan que les van a prometer una rentabilidad fija a 2, 3 cifras en pocos meses, apalancados en mercados financieros variables. No tiene razón de ser y ese es uno de los grandes errores que también se cometen. Claro, definitivamente. Si suena muy bueno para ser real, probablemente no lo es. Y cuando estabas hablando de que de la política, bueno, de la filosofía de Warren Buffett, de que cuando todo el mundo va para un lado, él va del lado contrario, me acordé de una escena de la película de 1996 que se llama El Día de la Independencia, Independence Day, donde estaba el actor Will Smith y Jeff Goldblum entrando a la ciudad cuando todo el mundo estaba tratando de huir. Y eso es precisamente buena estrategia. Para finalizar, vamos a hablar de una cosa que yo sé que es muy interesada para ti. El desafío de la ruta financiera. Cuéntame. Mira, yo siempre, y gracias por esa pregunta, siempre he hablado, siempre he creído y le enseño a la gente, a mis alumnos, de que el dinero se hizo para 3 cosas: para vivir, para multiplicar y para compartir. Si hoy tú y yo estamos hablando aquí de inversiones y hay personas que hoy simplemente ven el dinero como un medio para vivir porque hoy todavía no pueden con lo que tienen empezar a multiplicar y compartir, hay que hacer una correcta ruta y saber dónde estoy. Posiblemente ni mi nivel de deudas no me esté dejando tener una parte para poder multiplicar, entonces tengo que empezar a organizar. O posiblemente mi estilo de vida no tener una planificación financiera haga que yo me consuma todo lo que llega y hasta más y no poder empezar a ver. Entonces la ruta financiera es el programa de acompañamiento donde nosotros guiamos a las personas a elevar su nivel financiero sin importar el punto de partida. Puede que tú estés hoy en un nivel donde ya estés listo para invertir y todo lo que estemos hablando aquí esté tomando nota y diciendo: bueno, qué interesante, voy a empezar a investigar más sobre este tipo de mercados, porque ya tengan su presupuesto o su capacidad listo para empezar a hacerlo. O puede que a alguien esto todavía le suene muy lejano, porque cuando tú y yo hablamos de que posiblemente estén pensando que deben tener mucho dinero, es posiblemente un tema de administración de lo que tienen hoy. Entonces, la ruta financiera es ese acompañamiento para poder empezar a pasar de ahorradores a inversores, bajar el nivel de deuda si es que eso soy lo que hoy no me deja, organizar mejor mis ahorros, o por qué no sé cómo empezar en mercados financieros y por ende, por el temor, solo guardo y guardo en una cuenta de ahorros. Entonces, ¿qué opciones, de acuerdo a mi perfil de riesgo, nivel de si soy un inversor activo o pasivo, debería estar tomando, debería poder hacer para poder avanzar? Todos podemos entrar en mercados financieros porque hay opciones para todo el mundo desde la realidad financiera en la que te encuentres. Y digo, qué tristeza que la gente se pierda de los beneficios de planificar financieramente su futuro y hablando de solidez para ese retiro, porque no sepa que lo puede hacer con lo que tiene hoy. De todo lo que dijiste, lo que más me gustó fue la parte de compartir. Yo le voy a dar a Raúl que te dé mi número de teléfono para que cuando tú estés dispuesta a compartir, con muchísimo gusto, aquí vamos a tener las puertas abiertas para recibirte de nuevo. Señores, Excelente. Natalia Ospina, búsquela. Ella tiene su canal de YouTube, tiene su cuenta de Instagram, tiene su página de internet. Búsquela, ahí le estamos poniendo su canal de YouTube.
son consejos sabios, útiles y, como yo digo siempre, explicados en arroz con habichuela, en arroz con frijoles, para que la gente lo entienda. Muchísimas gracias, Natalia, por estar con nosotros en el Campanazo y no te pierdas, regresa pronto, tráenos temas, que eres bienvenida siempre aquí en el Campanazo. Gracias, Fernando, por la invitación y con muchísimo gusto, cuando quiera.